Bendiciones, iglesia. Vamos a continuar en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a ver lo que es el temor y quisiera, diferenciar. El temor viene a ser más o menos como el miedo que te puede acobardar, inmovilizar, bloquear. Pero aquí una de las cosas que es importante que nosotros sepamos es, a veces ese miedo es porque nuestra conciencia está contaminada. Este temor es muy diferente del temor reverente a Dios. El temor reverente a Dios nos lleva, ¿verdad?, el temor reverente a Dios es cuando le damos honra, le obedecemos en una reverencia. Este temor reverente a Dios nos santifica, nos limpia, nos purifica. Porque es como cuando tú cómo le obedeces a alguien que tú sabes que es un rey, que tiene una majestad. Le obedeces con reverencia, con respeto, estás muy al pendiente de qué se le ofrece, qué le traigo. Fíjate, eso en lo natural. Pero si hablamos de Dios, pues Dios es el creador, ¿sí? Es el todopoderoso, el omnisciente, el omnipresente, el omnipotente. Entonces, ¿tú cómo crees? Él es santidad, Él es espíritu, Él es fuego. Entonces, ¿cómo le tenemos que obedecer al Todopoderoso? Con esa reverencia, con ese temor y ese temor reverente al Dios vivo, al que vive y reina por los siglos de los siglos santos, nos va a santificar, nos va a limpiar, nos va a purificar. Ese temor, ¿verdad?, es muy distinto de este temor. Este temor que te acobarda, que te inmoviliza, que te bloquea, ¿verdad?, que te hace quizá huir, ¿verdad?, pues es producto muchas veces, ¿verdad?, de que hay una mala conciencia, de que esa conciencia no ha sido limpiada con la sangre de Cristo, ¿sí? Entonces es producto de que hay, pues sí, maldad en la conciencia, ¿sí? Fíjate bien lo que nos dice aquí, y eso muchas veces, hablando de los creyentes, es porque el mismo creyente ignora, ¿verdad? Déjenme desconectar esto, mis hermanos. Ignora, ¿verdad? Ignora que está el perdón de Dios y que está el amor de Dios, porque nos dice que el amor de Dios echa fuera todo temor, porque el que tiene temor no ha sido perfeccionado en el amor, porque ese temor trae en sí castigo, es decir, hay una culpa. Entonces, quiere decir que hay una mala conciencia, una conciencia que no ha sido limpiada con la sangre de Cristo. Fíjate bien lo que nos dice aquí Proverbios 28:1. Huye el impío sin que nadie le persiga, mas el justo está confiado como un león. Huye el impío sin que nadie le persiga, porque tiene una conciencia que no está limpia, ¿sí? Nos dice ahí, vamos a leer en Hechos 23:1 dice: Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo es vivir con una buena conciencia? Pues fíjate bien lo que nos dice Hechos 24:16, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Esto es que una buena conciencia, ¿verdad?, es cuando no estamos ofendiendo con nuestra vida a Dios, cuando estamos puestos a cuentas con el Señor. Esto quiere decir, hermano, no que no te equivoques, no que no hiciste algo que no le agrada a Dios, pero aquí lo importante, ¿verdad?, es precisamente que tú sepas principios, ¿verdad?, de la palabra, y que sepas, ¿verdad?, que tiene que haber un arrepentimiento y que tienes que pedir perdón y que tiene tu conciencia que ser limpiada con la sangre de Cristo. Entonces,
caminas con una conciencia sin ofensa a Dios. Y que, hermano, estés a cuentas, ¿verdad? Con el hermano, con la hermana, con el prójimo, ¿verdad? Es decir, que no traigas atravesado absolutamente a nadie, porque entonces ya hay una mala conciencia. Y con nuestra mala conciencia, mi hermano, mi hermana, ofendemos a Dios. Todo lo que nosotros hacemos que está fuera del diseño de Dios, lo estamos ofendiendo a Él, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Entonces, nos dice aquí, cuando entonces tenemos una mala conciencia, es una conciencia contaminada, ¿sí? Y una conciencia contaminada puede llegar hasta ser cauterizada. Y entonces una conciencia cauterizada ya no tiene temor de Dios, ¿sí? Y entonces está a la par con un corazón endurecido, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, ¿eh? Nos dice 1 Timoteo 1:5, dice, desde el 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. Entonces, si no hay buena conciencia, no hay un corazón limpio. Si no hay un corazón limpio, no hay una buena conciencia y de fe no fingida. Entonces, por supuesto, se va a afectar el amor y se va a afectar la fe. De la cual cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Sí? Fíjate bien lo que nos dice 1 Timoteo 3:9, desde el 8, los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Sí? Entonces es muy importante la limpia conciencia. ¿Sí? Aspirar a una limpia conciencia, y una limpia conciencia es cuando te has puesto a cuentas con el Señor, cuando no tienes atravesado a nadie y cuando esa conciencia, ¿verdad? Cuando has sido perdonado, cuando pides perdón, cuando esa conciencia ha sido limpiada con la sangre de Cristo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que saber que en todo lo que hacemos, que está fuera del diseño de Dios, estamos ofendiendo a Dios. Y a veces, ¿verdad? La gente pide perdón por las consecuencias de su pecado, ¿sí? Pero no porque ofendió a Dios. Entonces, estás haciendo eso, pero no hay un temor reverente a Dios. Porque con todo lo que hacemos mal, hermano, hermana, a quien ofendemos es a Dios, al Todopoderoso, que es el creador de la vida, el dador de la vida, que es vida, ¿sí? Entonces a Él es al que estamos ofendiendo, ¿sí? Nos dice Romanos 9:1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo para discernir la voluntad de Dios. Entonces, mi hermano, si nuestra conciencia no está limpia, ¿cómo podemos o cómo queremos discernir la voluntad de Dios? ¿Sí? En la conciencia está, ¿verdad?, el discernimiento del bien y del mal. Entonces, ¿cómo queremos discernir la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, si no tenemos una limpia conciencia? ¿Sí? Si nuestra conciencia no ha sido limpiada con la sangre de Cristo. Temor del Hebreo 3373, yaré, que es lo mismo para miedo. Temer moralmente, reverente, medroso, temer, temeroso. Nos manda 3372, yaré, que es temer moralmente, reverente, amedrentar, dice atemorizar, espantar, espantoso miedo, reverencia, reverenciar, temeroso, temible, temor. Pues fíjate que al Señor
realmente tenemos que tener ese temor reverente de respeto, porque en Él radica todo el poder, ¿sí? Él lo puede todo, Él lo sabe todo y Él lo ve todo, ¿sí? Nos dice aquí Jueces 7:3, vamos a leer, sí, del 1. Dice, levantándose pues de mañana Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Adonai dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Entonces, aquí Gedeón no quiso incluir a los miedosos entre las tropas para no poner en peligro la moral, el ánimo de los que eran valientes, ¿sí? Nos dice el Salmo 34:9, gustad y ved que es bueno Adonai, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Adonai, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Sí, en verdad, hermano. Es decir, nada falta a los que le temen con esa reverencia. Tú le obedeces, ¿verdad? Y obviamente que eso le va a agradar a Dios, porque esa obediencia, en ese temor reverente, ¿verdad? Lo que está es en el diseño de Dios. Y mucha gente o muchos creyentes obedecen, ¿verdad? Pero fuera del diseño de Dios. Es decir, están enojados, obedecen pero están en murmuración, obedecen pero pertenecen a un grupito, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, que ese temor reverente, ¿verdad? Nos lleve a obedecer a Dios y esa obediencia es santificada, limpia, pura, como a Dios le gusta en su diseño, ¿sí? Aquí nos dice Génesis 15:1. Después de estas cosas vino la palabra de Adonai a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Entonces, aquí la escritura insta a los hijos de Dios a no temer. Dios le dice a Abraham, ¿verdad? No temas porque yo soy tu escudo y tu galardón. Y nosotros, ¿verdad? Dios es nuestro escudo en Cristo Jesús. Y nosotros los creyentes, ¿sí? Vamos a leer aquí Salmo 23:4, ¿sí? Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, ¿sí? Entonces, aquí, ¿verdad? Está implicando, porque tú estás o porque tú estarás conmigo, implica que conoce la presencia de Dios, que tiene comunión con Dios. Y en la presencia de Dios y en esa comunión con Dios, obviamente, ¿verdad? Va siendo fortalecido y va siendo alimentado, ¿verdad? Y vas conociendo y experimentando lo que es el amor de Dios, ¿sí? Entonces, el amor de Dios echa fuera todo temor. Uh-huh. Es un depender, pero vas a depender más cuando tú has experimentado eso, porque de lo contrario solamente es conocimiento, ¿sí? Ok. Entonces, nosotros debemos de saber a quién tenemos que acercarnos. Uh-huh. Salmo 33:8 nos dice, tema Adonai toda la tierra,
Teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Adonai hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. ¿Sí? Entonces, nuevamente, el temor de Dios es reverencia y reconocimiento de su majestad, ¿sí? De su gobierno, de su poder, de que Él es el Rey, de su santidad, de que Él es fuego, ¿sí? Entonces tiene que haber un respeto, ¿verdad? La reverencia. Y esto es lo que realmente Dios pide. Salmo 112:1, bienaventurado el hombre que teme a Adonai y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Entonces, el creyente que tiene temor de Dios, pues obviamente obedece y es prosperado, ¿sí? Hay prosperidad en su vida. Aquí nos dice del griego 5399, foveo, es que es el mismo, ¿verdad?, que habíamos visto, y nos manda 5401, phobos, pues sí es un miedo, ¿verdad?, ese sería el miedo de atemorizarse, de alarmarse, de quedarse asombrado de algo, ¿verdad?, de temeroso, de espanto, de amedrentar, ¿sí? De miedo, ¿verdad? De alarma, de susto, ¿sí? Y nos dice Lucas 1:13, nos dice, pero el ángel dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, ¿sí? Entonces, bueno, aquí, ¿verdad? El mensaje del ángel, ¿verdad? De parte de Dios es no temer. ¿Por qué? Porque Dios está con él, ¿sí? Y así está con nosotros en el sentido, ¿verdad? De que si estamos en comunión, si le estamos buscando, si tenemos esa relación padre-hijo, ¿sí? Ok. Nos dice Mateo 10:31, vamos a leer del 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Dice, con todo, ni uno de ellos cae a la tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos, ¿sí? Entonces, fíjate, Dios, Jesús aquí varias veces, ¿verdad?, está persuadiendo a los discípulos a no temer. Que si lo que Dios procura por su creación, por los pájaros, imagínate nosotros como hijos. Entonces es en ese sentido, ¿sí? Nos dice Lucas 5:10. Dice, y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro. Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando le trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Nos dice Lucas 12:32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Venid, vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Entonces, ¿dónde está tu tesoro? ¿En la tierra o en los cielos? ¿Sí? Entonces, dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino.
Pero sí, le ha placido, pero si a ti te agrada más el mundo, entonces no vas a poner las cosas, ¿verdad? Tus ojos, no vas a poner la mira en lo que está arriba en el cielo, ¿sí? Entonces, ¿dónde están tus ojos? ¿Sí? Nos dice Hechos 10:22, ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras, ¿sí? Entonces, todos aquellos que tememos o que tenemos ese temor reverente de Dios, somos pueblo de Dios, ¿sí? Ok. Dice aquí del hebreo, temor 3374, yirá, es temor, moralmente reverencia, dice espantoso, temer, temor. Salmo 34:11. Dice, venid, hijos, oídme, el temor de Adonai os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Esto es temor de Dios y es lo que nos está enseñando. Entonces dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. ¿Sí? Entonces, es temor de Adonai, es temor reverente a Dios. Entonces, cerrar nuestra boca, hermano, hermana. ¿Sí? Dice aquí Jeremías 2:19, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Adonai tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Adonai de los ejércitos. Entonces, cuando dejamos el temor de Dios, nos vamos por distintos caminos. El pueblo de Israel dejó ese temor y se fue tras dioses extraños, tras dioses ajenos, ¿sí? Entonces, el temor de Dios nos lleva a obedecer y nos santifica, ¿sí? Nos limpia, nos purifica, ¿sí? Fíjate bien aquí, Génesis 6:7, y dijo Adonai, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Entonces aquí ellos no tuvieron temor reverente de Dios, no tuvieron temor reverente. Hicieron lo que quisieron. Entonces Dios realmente se arrepintió, dice, de haberlos hecho. ¿Sí? Entonces, qué tremendo. ¿Sí? Ok. Aquí temor, del griego 5401, phobos, dice que es ser puesto en temor, alarma, susto, respeto, respetuosa, temer, temor, miedo. ¿Sí? Y bueno, primera de Juan 4:18 dice, en el amor, no, yo creo que vamos a leer desde el 17, primera de Juan 4. Dice, 1 Juan 4, 17, 18. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como él es,
así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, es decir, hay culpa, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, nosotros, hermano, como hijos de Dios, necesitamos la experiencia del amor de Dios. Tenemos que ser perfeccionados en su amor, arraigados, cimentados en su amor, ¿sí? Porque dice que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, ¿sí? Y dice que nosotros amamos porque Él nos amó primero, ¿sí? Entonces necesitamos realmente experimentar el amor de Dios. Ok, pero ese solamente es el amor de Dios, el amor de Cristo, ¿sí? Entonces tenemos que ser perfeccionados en el amor. Hechos 9:31 dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces el temor ayuda a andar de una manera recta, en orden, pero nuevamente el temor de Dios, ¿sí? Y ese temor de Dios que nos lleva, que nos limpia, que nos santifica, que nos purifica, que nos lleva a obedecer en el diseño de Dios, nos está edificando, ¿sí? Ese temor de Dios es un temor reverente, pero nos va a edificar, ¿sí? Fíjate bien, Cristo nos limpió, nos santificó, pero ahora es nuestra responsabilidad limpiarnos de toda contaminación. Por eso es muy importante cómo está nuestra conciencia. Si no hay temor de Dios en nuestra vida, no hay santidad, hermano, ¿sí? El temor de Dios nos santifica, porque nuevamente, hermano, es limpio y es puro, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que valorar lo que Dios nos ha dado en Cristo. Y esto implica andar rectamente, hermano, hermana, para acabar la carrera en justicia, ¿sí? Esta es nuestra responsabilidad, hermano, ¿sí? Esto implica que tenemos que leer la palabra, esto implica que tenemos que buscar del Espíritu Santo, esto implica, hermano, que debemos tener comunión con Dios, ¿sí? Entonces, implica no satisfacer los deseos de la carne, ¿sí? Porque entonces, ¿verdad? Esto va a llevar a que el espíritu se contamine, nuestro espíritu se contamine, ¿verdad? Y entonces es muy importante que nosotros no nos acostumbremos que porque estamos en Cristo a caminar contaminados, ¿sí? Es decir, no nos podemos acostumbrar a estar caminando en las obras de la carne. Vivir en las obras de la carne está siendo contaminado nuestro espíritu y no podemos estarnos acostumbrando a estar contaminados, ¿sí? Entonces, tenemos realmente que limpiarnos de todas esas obras de la carne, ¿sí? Entonces, esto, hermano, todo en Cristo es una decisión personal, ¿sí? Entonces, que implica en este caso dejar el pecado y aborrecer, ¿sí? Lo que Dios aborrece es el pecado. Aborrecer la soberbia, el orgullo, es decir, aborrecer no estoy hablando de que sientas así algo ahí en tu interior, no, es apartarte de eso. No entrar en soberbia, no entrar en orgullo, ¿sí? Nos dice 2 de Corintios 7:1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, ¿sí? Es decir, apartarnos, aborrecer lo que Dios aborrece, dejar el orgullo, la vanidad, la soberbia, la carne, ¿sí? Hebreos 2:15 dice, desde el 14, así que
Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí ya vimos, ¿verdad?, que el temor fuera del diseño de Dios nos lleva a servidumbre, pero a servidumbre de la idolatría, de la brujería, de la hechicería, de la carne, del pecado. Pero cuando hay un temor reverente de Dios, ¿verdad? Entonces ese temor reverente nos va a edificar, nos va a santificar, nos va a limpiar, nos va a purificar, nos va a llevar a obedecer conforme el diseño de Dios, ¿sí? Y eso le agrada a Dios. Y entonces, ¿verdad? Nosotros tenemos que buscar del Señor y tener comunión con el Señor para que nosotros experimentemos su amor y seamos perfeccionados en su amor. Y ese amor de Dios eche fuera todo temor, todo miedo, para que realmente podamos estar siendo perfeccionados, ¿verdad?, en el temor de Dios, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, que es aborrecer lo que Dios aborrece, que implica el pecado, la carne, el orgullo, la vanidad, la soberbia, la arrogancia, etcétera, etcétera. Mis hermanos, los bendigo con bendición de lo alto bajo manto de bendición.